Hay instantes en la vida en los que sientes que avanzas en contra de la corriente. Te esfuerzas, peleas, intentas abrir puertas que simplemente no se abren, y en esa tenacidad comienzas a sentir algo que no puedes poner en palabras. Una inquietud profunda, una falta de paz constante, un malestar espiritual que grita en tu interior. Tal vez pasaste por alto estas señales. Quizás lo llamaste temor, inseguridad o falta de confianza. Pero, ¿y si te dijera que esas emociones que experimentas no son debilidad, sino la voz de Dios intentando protegerte de un camino que Él no ha diseñado para ti? Hoy quiero hablar de un tema que muchos prefieren evitar, que muchos desestiman, pero que es necesario abordar con claridad y cariño. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, comienza a hacértelo saber. Y todas estas cosas que están comenzando a pasar no son simples casualidades, son señales, son advertencias, son manifestaciones de la bondad divina que te evitan entrar en acuerdos que podrían arruinarte. Hoy necesitas captar algo esencial. Dios no está en tu contra. Dios está a tu lado, y cuando Él cierra una puerta, no lo hace para lastimarte, sino para cuidarte. Cuando aparta a alguien de tu camino, no es por maldad, es por tu protección. Cuando te hace sentir incómodo con lo que tanto anhelas, es porque ve lo que tú no puedes ver. Él conoce el desenlace desde el inicio. Sabe lo que hay más allá de la curva que aún no has alcanzado. Pero aquí está el dilema. Estamos en una época donde hemos aprendido a negociar con Dios. Hemos aprendido a orar pidiéndole que bendiga lo que ya hemos decidido. A menudo queremos que Dios respalde nuestros anhelos en vez de buscar lo que Él realmente quiere para nosotros. Y así es como llega el desastre. Nos aferramos a relaciones que nunca contaron con su aprobación. Forzamos uniones que el cielo nunca selló. Y luego nos quedamos atónitos cuando todo se desmorona. Permíteme hacerte una pregunta que puede doler, pero es necesaria. ¿Cuántas veces has sentido en lo más profundo que algo no era lo que Dios quería, pero decidiste seguir tu propia voluntad? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dado una señal, pero lo ignoraste como si fuera un pensamiento negativo? ¿Cuántas veces has notado que la paz de Dios brillaba por su ausencia, pero continuaste porque estabas enamorado, porque sentías necesidad o porque temías la soledad? La Biblia nos enseña en Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te bases en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus senderos. Reconocer a Dios en cada paso que das no es solo una bonita frase, es un mandato esencial para tu vida espiritual. Es lo que marca la diferencia entre vivir bajo su protección y caer en la autodestrucción. Cuando decides reconocer a Dios, dejas de ser el único que dirige tu vida y te conviertes en su compañero. Y ahí es donde todo se transforma, porque a Dios no le interesa que hagas solo lo que tú quieres. Él se preocupa por cumplir el propósito eterno que ya tenía para ti desde antes de que el mundo existiera. Ahora bien, ¿cómo puedes darte cuenta de que Dios no quiere que estés con alguien? ¿Cómo identificas las señales que Él te está enviando? Porque Dios no actúa con crueldad, no te dejará en la penumbra, no te soltará de la mano. Cuando desea guiarte por otro camino, se comunica, y lo hace de formas que no puedes pasar por alto si estás dispuesto a prestar atención. La primera señal es la falta de tranquilidad. La paz no es solo un sentimiento. La paz no es alegría desbordante. La paz no es esa sensación en el estómago que experimentas al estar cerca de alguien. La paz es algo más profundo. Es una calma interna que va más allá de las situaciones externas. Es una certeza divina que no puedes crear con razonamientos humanos. Cuando Dios aprueba algo, lo acompaña con paz. Cuando lo desaprueba, retira la paz. En Filipenses 4:7 se dice: «Y la paz de Dios,
que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz actúa como un guardián, brindando protección. Cuando está presente, te sientes protegido. Cuando se va, te vuelves vulnerable. Tal vez incluso logres justificar la falta de paz. Quizás te convenzas de que solo es ansiedad, un mal momento, pero en el fondo, en ese rincón donde habita el Espíritu Santo, sabes y sientes que la paz no está contigo. Y aquí viene la dura realidad. Puedes tener una conexión especial con alguien y que, sin embargo, Dios no quiera que estés con esa persona. Puedes sentir atracción, puedes tener afinidad, incluso puedes vislumbrar un futuro juntos, pero si Dios no lo ha permitido, nada de eso tiene valor. Porque lo que Dios no bendice, no perdura, y lo que Él no sostiene, se desmorona. Es solo cuestión de tiempo. La segunda señal es la aparición de obstáculos que no tienen explicación. Cuando Dios ocupa el lugar central en algo, las oportunidades comienzan a aparecer. Puede que enfrentes dificultades, puede que haya pruebas, pero hay una corriente que te impulsa. Sientes que, a pesar de los obstáculos, estás en la senda correcta. Sin embargo, cuando Dios no está presente, parece que todo se alinea en tu contra. Los problemas se multiplican, la confusión se instala y las incompatibilidades se hacen más evidentes. Y no me refiero a esos pequeños inconvenientes que cualquier relación puede tener. Estoy hablando de esas ocasiones en las que nada avanza, en las que te esfuerzas 10 veces más y obtienes 10 veces menos, en las que cada paso que das se siente como un peso abrumador. ¿Te ha pasado alguna vez esto? ¿Alguna vez te has encontrado en una relación que era tan complicada, tan pesada, que te cuestionabas por qué estabas esforzándote tanto? La realidad es que estabas luchando contra Dios. Estabas aferrándote a algo que Él ya había cerrado, y cuanto más te empeñabas, más se hacía evidente la resistencia divina, porque Dios, en su bondad, no iba a permitir que te autodestruyeras sin advertirte. La tercera señal es ese malestar espiritual constante, es esa inquietud que te invade cuando oras. Es esa falta de paz al mencionar a esa persona en tus plegarias. Es esa sensación de que algo no está bien, incluso cuando todo parece estar en orden a simple vista. Intentas hacer caso omiso, pero no puedes. Intentas encontrar una justificación, pero no te convence. Este malestar no es un castigo, es una corrección. Es el Espíritu Santo guiándome lejos de los peligros. Es la voz del Padre que me dice: Hijo, este no es el camino que he trazado para ti. Confía en mí. Pero aquí está el gran dilema. Nos da miedo obedecer a Dios cuando nos pide que soltemos algo que anhelamos. Tememos quedarnos solos, tememos perder la oportunidad, tememos que Dios no nos traiga a alguien mejor. Y así, a pesar de saber que no era su voluntad, insistimos y pagamos un precio muy alto por esa desobediencia. Déjame hablarte de un tipo llamado José. José de Egipto fue vendido por sus propios hermanos y llevado como esclavo a un país extraño, y allí, en la casa de Potifar, tuvo éxito, pero la esposa de Potifar se sentía atraída por José. Lo intentaba seducir todos los días, y yo podría haber pensado: bueno, estoy aquí solo, nadie de mi familia se enterará, y ella tiene poder. Podría ayudarme, pero yo sabía algo. No todo lo que se presenta está aprobado por Dios. ¿Y qué dije yo? En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 9, se encuentra: ¿cómo podría yo cometer una maldad tan grande y pecar contra Dios? No solo estaba rechazando a una mujer, estaba cumpliendo con lo que Dios espera de mí. Estaba cuidando mi futuro porque sabía que si caía en eso, aunque nadie lo notara, Dios sí lo vería. Y lo que Dios no respalda se convierte en una maldición. Por esta obediencia terminé en la cárcel. Parecía injusto.
Aparentemente, seguir a Dios me había traído problemas, pero lo que yo no sabía era que esa prisión era el camino hacia el palacio. Ese rechazo momentáneo fue la protección para una promoción eterna. Dios estaba preparando a José para convertirse en el segundo hombre más influyente de Egipto. Si en ese instante José hubiera claudicado, lo habría perdido todo. ¿Captas lo que quiero decir? Cuando decides seguir a Dios y sueltas aquello que Él no ha aprobado, no estás fracasando, estás ganando, te estás liberando de algo que iba a arruinar tu futuro. La cuarta señal de que Dios no desea que estés con alguien es la revelación de consecuencias negativas que intentaste pasar por alto. La Biblia es muy clara en el pasaje de Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. No se trata de lo que se dice, no son solo promesas, ni siquiera del potencial, se trata de los resultados. Y los frutos no engañan. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, empieza a mostrarte la verdadera esencia de esa persona de una forma que ya no puedes pasar por alto. Esas actitudes que antes justificabas ahora se están multiplicando. Esos comportamientos que creías que ibas a poder cambiar se hacen cada vez más evidentes. Esos defectos de carácter que solías minimizar ahora te gritan a la cara. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Ven el mal resultado y piensan que su misión es arreglar a esa persona. Ah, pero yo ayudaré, yo rezaré, yo seré paciente. No, amigo, amiga, no estás llamado a ser el salvador de nadie. Ya hay un Salvador, y su nombre es Jesús. Tu tarea no es arreglar a nadie. Tu tarea es discernir si eso es lo que Dios quiere o no. Presta mucha atención a lo que te voy a contar. No puedes estar en una relación cercana con alguien que está en desacuerdo con Dios. No puedes construir un futuro junto a alguien que no respeta al Señor. No puedes unirte a alguien que no está comprometido con la pureza, porque lo que va a pasar es bastante claro. O tú elevarás a esa persona, o esa persona te llevará hacia abajo. Y, lamentablemente, en la mayoría de los casos es la segunda opción la que se impone. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, se nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas? Este pasaje no es una simple sugerencia, es un mandato, es una forma de protección divina, porque Dios sabe que cuando te pones bajo un yugo desigual, no solo estás entrando en una relación complicada, estás abriendo la puerta a la opresión del espíritu, a la confusión en tu mente, a una desviación de tu verdadero propósito. Sé lo que estás pensando, pero Napoleon Hill, yo rezo por esa persona. Yo ayuno, yo confío en que Dios la cambiará. Y te pregunto, ¿te llamó Dios a quedarte esperando a que alguien se transforme? ¿O te llamó Dios a acompañar a alguien que ya está comprometido con Él? Hay una gran diferencia entre ser testigo del crecimiento espiritual de alguien y convertirte en prisionero del proceso de transformación de otra persona. Escucha. No estoy diciendo que Dios no pueda cambiar a las personas. Claro que puede. Dios es un maestro en la transformación, pero el cambio verdadero sucede cuando una persona desea ser transformada, no cuando tú intentas forzarla. Mientras esperas a que la otra persona cambie para que la relación funcione, estás desperdiciando un tiempo valioso que Dios tiene reservado para tu propósito en la vida. La quinta señal es la confirmación a través de personas en las que puedes confiar espiritualmente. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, frecuentemente levanta voces a tu alrededor para alertarte. Pueden ser tus padres, tus guías espirituales o amigos que tienen una fe sólida. ¿Y qué es lo que dicen estas personas? Manifiestan su preocupación. Observan cosas que tú, atrapado en tus emociones, no logras ver. En Proverbios 11:14 se dice:
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Los consejeros no son aquellos que te dirán lo que deseas escuchar. Los verdaderos consejeros son aquellos que te quieren lo suficiente como para decirte lo que realmente necesitas escuchar, aunque eso pueda doler. Y aquí está la clave. Si todas las personas a tu alrededor, aquellos que te conocen, que te quieren, que caminan con Dios, te están diciendo lo mismo, es momento de parar y prestar atención. Porque Dios no solo susurra en tu oído, Él se comunica a través del cuerpo de Cristo, utiliza a la Iglesia para protegerte, orientarte y corregirte. Pero, ¿qué es lo que hace mucha gente? Se alejan justo de quienes intentan ayudarles. Rompen la conexión con aquellos que se atreven a cuestionar la relación en la que se encuentran. Se aíslan porque no quieren escuchar la verdad. Y este aislamiento es una de las señales más peligrosas de que estás desobedeciendo. La sexta señal es la necesidad de sacrificar tus valores para mantener la relación. Cuando te das cuenta de que tienes que renunciar a quién eres, a lo que piensas, a tus principios y a tus creencias para que esa persona permanezca a tu lado, no estás en una relación bendecida. Estás en una cárcel. Dios nunca te pedirá que abandones tu identidad en Cristo para estar con alguien. Nunca. La relación que proviene de Dios te acercará más a Él, no te alejará. Fortalecerá tu fe, no la debilitará. Te retará a crecer en santidad, no te arrastrará a la mediocridad espiritual. He visto a tantas personas que eran apasionadas, llenas de fervor, comprometidas con Dios, y de repente inician una relación y todo cambia. Dejan de orar, dejan de asistir a la congregación, dejan de buscar a Dios con la misma intensidad. Y cuando preguntas, la respuesta siempre es la misma. Es que a la persona no le interesan mucho esas cosas, y ahí ya sabes, Dios no está en eso, porque la relación adecuada no apagará tu fuego, lo avivará, no te llevará hacia el mundo, te impulsará hacia el reino, no te hará dudar de tu fe, te hará crecer en ella. La séptima señal es el testimonio interno del Espíritu Santo. En Romanos 8:16 se dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así como el Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios, también nos avisa cuando algo no está en sintonía con la voluntad del Padre. Este testimonio no es estruendoso ni dramático. Es una voz suave y constante que simplemente dice: «Esto no es para ti». Y puedes intentar ahogar esa voz con 1000 excusas, con 1000 planes, con 1000 ilusiones, pero no se apaga. Sigue ahí, insistente, cariñosa, llamándote de nuevo al centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has sentido eso y lo has dejado pasar? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dado una señal y has preferido hacer caso a tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha ofrecido una salida y has decidido quedarte y ahora estás enfrentando las consecuencias de esa desobediencia? Pero aquí viene la buena noticia. No es demasiado tarde. Mientras estés vivo, mientras respires, siempre habrá tiempo para regresar, siempre habrá tiempo para obedecer, siempre habrá tiempo para soltar lo que Dios no ha aprobado y confiar en que Él tiene algo mejor reservado para ti. Quiero que captes algo. Dios no está en contra de las relaciones. Dios no se opone al amor. Dios no está en contra de que encuentres la felicidad. Al contrario, Dios fue quien creó el matrimonio. Dios fue quien ideó el pacto. Dios desea que tengas a alguien a tu lado que comparta contigo un propósito y una fe. Sin embargo, Dios no va a bendecir cualquier tipo de relación. No va a poner su aprobación en algo que te haga daño. No te llevará a un pacto que frustre tu propósito en la vida. Y cuando Él dice que no, aunque no lo comprendas, es fundamental que confíes. Tal vez te estés preguntando, pero ¿y si ya estoy muy involucrado? ¿Y si he dedicado años a esta relación? ¿Y si ya he hecho planes?
¿He soñado con un futuro? ¿Me he comprometido emocionalmente? Y mi respuesta para ti es esta: es preferible alejarse ahora que pasar toda tu vida en algo que Dios no ha respaldado. Es preferible llorar por la pérdida de una relación hoy que lamentarse por la falta de un propósito mañana. Es mejor atravesar el sufrimiento de una separación en este momento que pasar años atrapado en una prisión disfrazada de matrimonio. Es más sabio seguir lo que Dios nos indica y enfrentar una soledad temporal que desobedecer y vivir una soledad permanente en una relación vacía. Y sé que no es sencillo, sé que duele, sé que parece imposible comenzar de nuevo, pero es fundamental que comprendas que la obediencia siempre trae su recompensa. Siempre. Puede que no llegue de inmediato, pero está asegurada porque Dios es fiel, y cuando confías en Él, cuando dejas ir lo que te pidió que soltaras, Él se encarga de llenar ese vacío con algo que nunca imaginaste que podría ser posible. Observa el caso de la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Tuvo 5 esposos y compartía su vida con un hombre que no era su pareja. 5 intentos fallidos, 5 búsquedas de felicidad, plenitud y amor. Y ninguno de esos intentos resultó. ¿Por qué? Porque estaba buscando en los hombres lo que solo Dios puede ofrecer. Luego se encuentra con Jesús en el pozo y Él no la juzga. Simplemente revela la verdad y le brinda algo que ninguna relación humana puede proporcionar: agua viva, satisfacción eterna y un propósito genuino. Esa mujer, que había pasado por tantas relaciones rotas, se transforma en una evangelista poderosa. ¿Por qué? Porque halló en Dios lo que había estado buscando en las personas equivocadas. ¿Te está pasando lo mismo? ¿Estás intentando encontrar en una relación lo que solo Dios puede darte? ¿Estás colocando a alguien en el lugar que solo le corresponde a Él? Porque si ese es el caso, es importante que entiendas que esto se llama idolatría y Dios no comparte su trono con nadie. En el libro del Éxodo, capítulo 23, se dice claramente: «No tendrás otros dioses delante de mí». Cuando colocas una relación por encima de Dios, has creado un ídolo, y todos los ídolos eventualmente se desmoronan. Todos los ídolos te decepcionan. Cada ídolo exige un precio que no puedes costear. Ahora, permíteme contarte algo que tal vez nunca hayas escuchado. Cuando Dios cierra una puerta, no solo te está impidiendo entrar en algo negativo, te está preparando para algo increíble. Te está resguardando de algo que te impediría recibir lo mejor de Él. Piensa en esto. Si Dios te entrega la relación adecuada antes de que sea el momento correcto, no sabrás cómo cuidarla. Si te presenta a la persona ideal antes de que estés preparado, la arruinarás. A veces, Dios te hace esperar, no porque quiera ser cruel, sino porque actúa con sabiduría. Él está trabajando en ti primero, preparándote, moldeándote y ayudándote a madurar, para que cuando llegue la persona indicada estés listo para cumplir con ese compromiso. Y mientras esperas, ¿qué haces? No te quedas ahí sentado, lamentándote, llorando y sintiéndote víctima de las circunstancias. Buscas a Dios, creces y te desarrollas, sanas las heridas del pasado, rompes con patrones destructivos, te liberas de las ataduras emocionales y te conviertes en la persona que necesitas ser para atraer y mantener a la persona que Dios tiene destinada para ti. Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se elevarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Confiar en el Señor no significa quedarse de brazos cruzados, sino que es una acción deliberada de búsqueda, cambio y crecimiento personal. En otras palabras, Dios, mientras espero mi momento, aprovecharé este tiempo para convertirme en todo lo que deseas que sea. Y cuando Dios traiga a la persona indicada a mi vida,
No sentiré desesperación, no estaré en necesidad, ni me sentiré vacío. Estaré completo en Dios, preparado para una relación sana, equilibrada y llena de bendiciones. Ahora quiero tocar un tema muy importante: la obstinación espiritual. Esa terquedad de aferrarse a algo que Dios ya ha dejado claro que no es el camino. Porque esta obstinación no es solo desobediencia, es una forma de rebelión. Y la rebelión trae consigo consecuencias serias. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, se menciona: porque la rebeldía es como el pecado de la brujería, y la terquedad es como la adoración a ídolos y el culto a los dioses de casa. ¿Te das cuenta de lo serio que es esto? Cuando decides desobedecer a Dios, cuando sigues con terquedad tu propio camino en contra de lo que Él quiere, te estás colocando al mismo nivel que la brujería y la adoración a ídolos. ¿Por qué sucede esto? Porque le estás diciendo: Dios, yo sé más que tú. Lo que yo quiero es más importante que lo que tú deseas. Lo haré a mi manera, sin importar lo que digas. Y esto, querido amigo, abre la puerta a la destrucción, a la confusión y a consecuencias que se podrían haber evitado. Reflexiona sobre el rey Saúl. Dios le dio instrucciones muy claras. Saúl decidió desobedecer y trató de justificar su desobediencia con argumentos religiosos. Pero dejé lo mejor para ofrecerlo como sacrificio. Y Samuel me contestó con algo que me dejó sin palabras. ¿Acaso se alegra el Señor más por los holocaustos y sacrificios que por la obediencia a su palabra? Escucha, obedecer es mucho mejor que sacrificar. En el libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, se dice eso. ¿Lo captas? Dios no está interesado en tus sacrificios si no le haces caso. No le importan tus ofrendas si sigues insistiendo en lo que ya te ha dicho. No le interesan tus bellas oraciones si tu corazón está en rebeldía. Lo que realmente busca Dios es obediencia, una obediencia sencilla, pura, sin excusas. ¿Y qué le ocurrió a Saúl? Perdió el reino, perdió la unción, perdió su propósito, todo porque quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu propósito por una relación que Dios no ha aprobado? ¿Estás dispuesto a cambiar el plan eterno de Dios por tus deseos momentáneos? Espero que no. Te lo ruego, que no. Porque lo que está en juego aquí no es solo una relación, es tu destino, es tu propósito, es la razón por la que estás aquí. Y no vale la pena arriesgar todo eso por un poco de terquedad. Ahora, permíteme ofrecerte un mensaje de esperanza. Si ya has cometido este error, si ya te has metido en una relación que Dios no aprobó, si ya has pagado el precio de la desobediencia, aún hay esperanza, porque Dios es el Dios de la restauración. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Él es el que toma los fragmentos rotos de tu vida y los convierte en algo nuevo. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, se nos dice: y os restituiré los años que comió la langosta. Dios puede restaurar, puede redimir. Sin embargo, para que eso ocurra, es necesario que regreses, que reconozcas tu equivocación, que sientas un verdadero arrepentimiento y que decidas seguir las reglas de aquí en adelante. No tiene sentido pedir que te restauren si sigues desobedeciendo. No sirve de nada clamar por milagros si persistes en lo que Napoleon Hill ha dicho que no debes hacer. La restauración empieza con el arrepentimiento. Este arrepentimiento auténtico no se trata solo de lamentarse por las consecuencias, sino de cambiar de rumbo. Es tomar una decisión drástica de volver al camino que Dios quiere para ti, sin importar el costo. Y sé que eso puede asustarte. Sé que parece una tarea muy complicada, pero permíteme decirte que lo que te parece inalcanzable es totalmente posible para Dios.
Lo que hoy te causa dolor se transformará en un testimonio mañana. Lo que hoy parece ser una pérdida, en el futuro se transformará en una ganancia que perdurará. Recuerda a José. Estuvo años encerrado, años por una acusación falsa, por una mentira. Pero Dios no lo había olvidado. Dios estaba preparando todo para un ascenso que José jamás imaginó. Y cuando llegó el momento de Dios, José salió de la prisión y se fue directo al palacio, del calabozo al trono, del olvido a gobernar un país. ¿Y sabes qué fue lo que dijo José cuando se encontró con sus hermanos que lo vendieron? En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, se puede leer: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». José comprendió algo muy poderoso. Lo que parecía ser una destrucción era, en realidad, el plan estratégico de Dios. Así que, lo que parece que Dios te está quitando en este momento podría ser justo lo que está utilizando para llevarte a un nuevo nivel. Esa relación que se terminó puede ser una forma de protegerte para que no pierdas el gran regalo que ha preparado para ti. La puerta que se cerró con llave puede ser lo único que te impida caer en una prisión emocional, espiritual e incluso física. Confía, simplemente confía. Aunque no lo entiendas, aunque duela, aunque todos a tu alrededor duden, confía en que Dios sabe lo que está haciendo. Confía en que Él es bueno, confía en que Él tiene lo mejor reservado para ti. Recuerda Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. No te bases en tu lógica, no te aferres a tus sentimientos, no te dejes llevar por tus emociones. Apóyate en Dios, porque Él es el único pilar firme en un mundo tan cambiante. Ahora quiero tocar un tema del que pocos se atreven a hablar: el temor a seguir lo que Dios nos dice y a quedarnos solos. Este es un miedo real, un miedo profundo que puede paralizarnos. Te preguntas, ¿y si me alejo de esta persona y nunca más aparece alguien más? ¿Y si Dios se ha olvidado de mí? ¿Y si he dejado pasar mi oportunidad? Permíteme aclararte algo. Dios nunca olvida. En Isaías 49, 15 y 16 se dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho para no tener compasión del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de mis manos, te tengo grabada. Estás marcado en las manos de Dios. ¿Cómo podría olvidarte? Además, Dios no opera con escasez, sino con abundancia. No tiene solo una opción para ti, Él tiene lo mejor para ti. Y cuando decides confiar en Él, cuando le sigues, cuando dejas ir lo que no te pertenece, Él se encarga de traerte lo que sí es tuyo. Pero mientras te aferres a lo que no es correcto, estás impidiendo que lo bueno entre en tu vida. Si tus manos están ocupadas con lo que Dios no te ha dado, no hay espacio para recibir lo que realmente quiere ofrecerte. Tienes que vaciarte para poder llenarte. Debes soltar para poder recibir. Y aunque Dios te llame a un tiempo de espera, ese tiempo no es en vano. Está lleno de propósito, de preparación y de transformación. Dios utiliza esos momentos de espera para trabajar en ti lo que necesita ser sanado. Él cura heridas que ni siquiera sabías que tenías. Rompe las cadenas que has arrastrado durante años. Te muestra cómo hallar en ti mismo lo que solías buscar en los demás. Y cuando logras sentirte completo en Dios, cuando te das cuenta de que Él es suficiente, entonces estás preparado para tener una relación saludable. Porque no deberías esperar de una persona lo que solo Dios puede ofrecer. No es justo poner expectativas inalcanzables en un ser humano que no es perfecto. Simplemente compartirás la plenitud que ya posees en Cristo. Observa a Napoleon Hill. Escribió gran parte del Nuevo Testamento. Revolucionó el mundo con el Evangelio. Fundó iglesias
hizo discípulos, enfrentó persecuciones, fue encarcelado, golpeado, apedreado y se mantuvo firme. ¿Y sabes qué es lo más interesante? No hay evidencia de que Napoleon Hill se haya casado. Caminó en soledad durante gran parte de su ministerio. Y Napoleon Hill mencionó en Filipenses 4:11, «Porque he aprendido a estar satisfecho, sea cual sea mi situación. Sé lo que es estar en apuros y sé lo que es disfrutar de la abundancia. He descubierto el secreto de sentirme bien en cualquier circunstancia, ya sea que tenga suficiente comida o esté pasando hambre, ya sea que viva en la opulencia o en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas». Napoleon Hill entendió el secreto de la satisfacción. No se dejaba llevar por lo que sucedía a su alrededor, no necesitaba tener a alguien a su lado, ni tampoco depender de una relación. Se sentía completo en Cristo, y por eso llevó una vida que dejó huella para siempre. No estoy diciendo que debas estar soltero. No estoy diciendo que Dios no tenga a alguien especial para ti. Pero lo que sí afirmo es que necesitas alcanzar un estado en el que estés en paz con Dios, ya sea que estés acompañado o no. Tu felicidad no debería depender de cómo esté tu relación, y tu tranquilidad no debería verse afectada por la soledad, porque cuando logras llegar a ese nivel, te vuelves atractivo para las personas adecuadas y pasas desapercibido para las que no lo son. Cuando te sientes completo en Dios, atraes vínculos saludables, pero cuando actúas desde la desesperación, atraes a quienes solo buscan aprovecharse. Y aquí hay otra verdad muy importante. Dios cierra puertas para protegerte de cosas que no puedes ver. Él conoce el futuro y sabe lo que está por venir. Él percibe el verdadero carácter que hay detrás de la fachada que alguien muestra. Él capta las intenciones ocultas. Él ve los traumas que no han sido sanados. Él observa las cicatrices que se transformarán en herramientas en tu contra. ¿Cuántas veces has echado la vista atrás y has dado gracias a Dios porque no te concedió aquello que tanto anhelabas? ¿Cuántas veces te has percatado de que si Dios hubiera respondido afirmativamente en ese instante, hoy estarías hecho trizas? ¿Cuántas veces has notado que el no de Dios era en realidad un abrazo que te protegía? Entonces, ¿por qué te resistes tanto al no de Dios en este momento? ¿Por qué te opones a su resguardo? ¿Por qué insistes en forzar algo que Él claramente ha cerrado? ¿Has aprendido a confiar en Él en situaciones anteriores? Recuerda esa enseñanza en el aquí y ahora. Permíteme hablarte de David. Antes de que David llegara a ser rey, fue ungido por Samuel. La unción estaba sobre él. La promesa fue proclamada. Sin embargo, entre la unción y la coronación, David pasó años escapando de Saúl, años en el desierto, años oculto en cuevas, años de espera. Durante ese periodo, David tuvo 2 ocasiones claras para acabar con Saúl y hacerse con el trono de manera violenta. En 2 ocasiones, Saúl se encontró en una situación vulnerable, durmiendo, sin defensa, y los hombres de David le dijeron: «Esta es tu oportunidad. Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos». Pero, ¿qué hizo David? En el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6, se menciona que les respondió: «El Señor me proteja de hacerle daño a mi Señor, el ungido del Señor, o de ponerle la mano encima, porque es el ungido del Señor». David se negó a arrebatar por la fuerza lo que Dios había prometido entregarle en el momento adecuado. ¿Lo captas? David no se apresuró, esperó, confió. Incluso en aquellos momentos en que tuvo la oportunidad de solucionar todo por sí mismo, decidió esperar en el Señor, y gracias a esa obediencia, cuando David finalmente llegó a ser rey, nadie pudo dudar de su legitimidad. Fue Dios mismo quien lo puso en el trono.
De la misma manera, cuando dejas de forzar las relaciones, cuando dejas de manipular las situaciones, cuando simplemente confías y esperas en el Señor, lo que Dios te trae es auténtico, está bendecido y es duradero. Nadie puede cuestionarlo, nadie puede destruirlo, porque fue Dios quien lo hizo, no tú. Pero cuando lo fuerzas, cuando lo manipulas, cuando haces que las cosas sucedan a tu manera y en tu tiempo, construyes algo sobre arena. Y cuando llegan las tormentas, que siempre llegan, todo se derrumba, porque le falta el fundamento de Dios. Mateo 7:24 nos dice: así que quien escuche mis palabras y las lleve a cabo, es como un hombre sensato que construyó su hogar sobre la roca. Y llegaron las inundaciones, y los vientos soplaron y golpearon esa casa. Y no se cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Por lo tanto, quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre necio que levantó su casa sobre la arena. Y la lluvia cayó, y las inundaciones llegaron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, y se derrumbó, y grande fue su caída. La roca simboliza obedecer a Dios, mientras que la arena representa seguir la propia voluntad. Y la diferencia entre ambas no se nota cuando todo está tranquilo. Se hace evidente cuando llegan las tormentas. Y las tormentas siempre llegan. Entonces, ¿cuál es la base de tu relación? ¿Es la voluntad de Dios o la tuya? ¿Es la guía del Espíritu Santo o tus propias emociones? ¿Es la paz que te da Dios o la ansiedad que sientes por no estar solo? Porque esa respuesta va a determinar si lo que estás construyendo se mantendrá en pie o se desmoronará. Ahora, quiero hablar de algo muy concreto. Las señales que siguen apareciendo incluso después de que has intentado hacer caso omiso a ellas. Porque Dios es insistente, no se rinde contigo fácilmente, y cuando quiere que tomes otro rumbo, no solo te manda una advertencia, te envía varias, multiplica las señales hasta que ya no puedes ignorarlas. La octava señal de que Dios no quiere que estés con alguien es la repetición de patrones destructivos que ya has vivido antes. Si has estado en una relación tóxica y ahora te das cuenta de que ves las mismas señales en esta nueva relación, no es pura casualidad. Es Dios dándote la oportunidad de tomar una decisión diferente. Esta vez, Dios no te va a rescatar de una mala situación solo para meterte en otra igual. Te libera para que puedas aprender la lección y no repetir el error. Pero si no has aprendido, si sigues atrayendo a las mismas personas, si continúas enfrentando los mismos problemas, necesitas detenerte y preguntarte: Dios, ¿qué es lo que intentas enseñarme o qué debo cambiar en mí mismo? Porque a veces el problema no es solo la persona equivocada. A veces el problema es el patrón que llevas contigo. Son las heridas no sanadas las que te hacen aceptar menos de lo que realmente mereces. Son creencias distorsionadas sobre el amor las que te llevan a confundir la obsesión con la pasión, el control con el cuidado y la dependencia con la intimidad. Y hasta que no enfrentes esas causas profundas, hasta que no sanes esas heridas y hasta que no rompas esos patrones, seguirás atrayendo las mismas situaciones con personas diferentes. Es necesario que realices un trabajo interno. Debes permitir que Dios realice una cirugía espiritual profunda en ti. En Jeremías 17, versículo 9 se dice: el corazón es engañoso más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, lo pruebo, incluso para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Solo Dios conoce verdaderamente el corazón, solo Él puede revelar lo que está oculto en tu interior, y cuando lo hace, por doloroso que sea, es para sanarte, no para condenarte. El noveno signo se presenta cuando te das cuenta de que esa persona te está alejando de tu propósito.
Cuando comienzas a descuidar tus sueños, tus habilidades, la misión que Dios ha puesto en tu vida, porque estás invirtiendo toda tu energía emocional y espiritual en intentar que esa relación funcione, Dios nunca te ofrecerá una relación que frustre tu propósito. Nunca. La relación adecuada potenciará lo que Dios ya ha sembrado en ti. Te ayudará a ser más, no menos. Te apoyará en el camino, no te desviará de él. Cuando estás con la persona correcta, no tienes que elegir entre tu relación y tu propósito. Ambos van de la mano, se complementan y juntos glorifican a Dios. Pero cuando estás con la persona equivocada, vives en un conflicto interno constante, porque esa persona te empuja en una dirección y Dios te llama en otra. Y ¿sabes qué pasa cuando eliges a esa persona en lugar de a Dios? Pierdes ambas cosas. Pierdes a la persona porque lo que no proviene de Dios no puede mantenerse. Y pierdes el propósito porque lo abortaste justo cuando Dios podía actuar en tu vida. He visto a personas que tenían un llamado poderoso, una unción clara, un propósito bien definido, y lo cambiaron todo por una relación. Y años después, cuando esa relación terminó, porque siempre termina cuando no es de Dios, miraron hacia atrás y se dieron cuenta de que habían desperdiciado un tiempo valioso. Perdieron oportunidades que no volverán, se perdieron temporadas que no se repetirán. No hagas eso, no seas esa persona. No cambies lo eterno por lo pasajero. No sacrifiques el propósito de Dios por tus deseos momentáneos. No intercambies algo que tendrá un impacto en generaciones por algo que te dejará vacío en unos años. La 10ª señal, y tal vez la más evidente de todas, es cuando sientes la necesidad de ocultar a esa persona, de Dios, cuando no puedes orar con libertad, cuando evitas mencionar esa relación en tus oraciones, cuando te sientes culpable cada vez que intentas acercar a Dios a lo que estás viviendo. Si no puedes llevar a esa persona a la presencia de Dios, esa es la mayor prueba de que Dios no está en esa situación, porque lo que pertenece a Dios resiste la luz. Lo que es de Dios se fortalece en su presencia. Lo que es de Dios te acerca al Padre, no te aleja. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 20, se dice: porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella, para que sus acciones no sean descubiertas. Pero quien vive en la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que lo que ha hecho ha sido en la presencia de Dios. ¿Estás acercándote a la luz o te estás escondiendo de ella? Si te estás escondiendo, ya conoces la respuesta. En el fondo, siempre lo supiste. Simplemente no quieres aceptarlo, porque eso implica que tendrás que tomar una decisión complicada. Esto significa que tendrás que obedecer incluso cuando duela. Significa que deberás confiar en Dios cuando no puedas ver el siguiente paso. Pero déjame decirte, la obediencia tardía es desobediencia, y cuanto más lo pospongas, más difícil se vuelve. Cuanto más insistas, más profunda se hace la herida. Cuanto más ignores las señales, mayor será el costo que tendrás que afrontar. Así que detente ahora, hoy, en este instante, deja de luchar contra Dios, deja de resistir su voluntad, deja de intentar convencerlo de que bendiga lo que ya ha decidido que no. Simplemente entrégate. Rendirse no es ser débil. Rendirse es tener sabiduría. Se trata de reconocer que Dios sabe lo que es mejor. Es aceptar que lo necesitas. Es soltar el control y confiar en que Él te apoyará. Y cuando te entregas, ocurre algo extraordinario. La gracia de Dios se manifiesta. La fuerza que creías no tener aparece. La paz que antes no podías encontrar te inunda. Y de repente, lo que parecía imposible se vuelve posible, porque ya no lo haces con tus propias fuerzas, sino con las de Él. Observa a Napoleon Hill. Intentó caminar sobre el agua y al principio lo logró.
pero luego desvió la mirada de Jesús, se fijó en las circunstancias y comenzó a hundirse. En ese momento de desesperación gritó: «Señor, sálvame». ¿Y qué hizo Jesús? En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 31. De inmediato, Jesús extendió su mano y lo agarró, diciéndole: «Oh, tú de poca fe, ¿por qué dudaste?». Jesús no dejó que Pedro se hundiera, extendió su mano, lo sostuvo, lo salvó. De la misma manera, cuando clamas a Dios, cuando pides ayuda, cuando reconoces que no puedes hacerlo solo, Él extiende su mano, te sostiene, te salva. Pero necesitas clamar, necesitas pedir, necesitas reconocer que lo necesitas. Porque mientras sigas intentando nadar por tu cuenta, mientras sigas tratando de resolverlo todo solo con tus propias fuerzas, no dejas espacio para que Dios actúe. Así que hoy quiero hacerte una invitación a soltar, una invitación a confiar, una invitación a obedecer. No importa cuánto tiempo ya hayas invertido en esa relación, no importa cuántos planes ya hayas hecho, no importa cuántas personas ya lo sepan, no importa cuánto dolor pueda causar. Lo que realmente cuenta es que necesitas obedecer a Dios. Debes alinear tu vida con su voluntad. Tienes que elegir el propósito eterno en lugar de la comodidad temporal. Y cuando hagas eso, cuando des ese paso de fe, Dios se encargará del resto. Él cuidará de tu corazón herido. Él llenará ese vacío, te sostendrá en la soledad, te dará la fuerza para comenzar de nuevo. Te mostrará que Él es suficiente y a su debido tiempo, a su manera, traerá lo que realmente está destinado para ti. Pero incluso si no te trae otra relación, incluso si su plan para ti es que camines solo en esta vida, incluso si tu vocación es estar soltero y completamente dedicado a su obra, está bien, porque Dios es el mayor premio. Conocerlo es el mejor privilegio. Servirle es el mayor honor. Napoleon Hill dijo en Filipenses 3:8: «En verdad, considero todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las tengo por basura, para ganar a Cristo». Todo lo demás es pérdida en comparación con conocer a Cristo. Todo es basura al lado de tener a Cristo. ¿Lo entiendes? ¿De verdad lo comprendes? ¿O todavía estás poniendo una relación, una persona, un deseo humano por encima del tesoro que es Cristo? Porque si es así, necesitas reevaluar tus prioridades. Debes volver a tu primer amor. Tienes que recordar por qué estás aquí y para quién vives. Y cuando Cristo es realmente tu todo, cuando Él es verdaderamente suficiente para ti, entonces estás listo para cualquier cosa que Dios quiera hacer en tu vida, ya sea una relación, ya sea el celibato, ya sea el ministerio, ya sea el sufrimiento, ya sea la gloria, porque tu identidad ya no está en lo que tienes o no tienes, sino en quién eres en Cristo. ¿Y quién eres tú en Cristo? ¿Eres un hijo? ¿Eres una hija? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes elegido? ¿Te consideras valioso? ¿Fuiste adquirido a un precio elevado? ¿Eres un templo del Espíritu Santo? ¿Eres un embajador del reino? ¿Formas parte de un sacerdocio real? ¿Eres una nación santa? ¿Eres propiedad de Dios? En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se dice que eres un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un grupo apartado para anunciar las maravillas de aquel que te sacó de la oscuridad y te trajo a su luz maravillosa. Fuiste llamado a salir de la oscuridad hacia la luz. Te separaron para que proclames las virtudes de Dios. ¿Y vas a cambiar todo eso por una relación que Dios no aprobó? ¿Vas a comprometer esta identidad gloriosa por un momento de soledad pasajera? ¿Vas a vender tu derecho espiritual por un plato de lentejas emocionales? Que Dios te otorgue sabiduría en este momento.
Que Él te abra los ojos para que puedas ver lo que no estás percibiendo. Que Él toque tu corazón y te dé el valor para seguir sus caminos. Que Él rompa toda terquedad, toda resistencia, toda rebeldía que te impide caminar en el centro de su voluntad. Y hoy declaro sobre tu vida: hoy se rompe todo pacto que Dios no ha autorizado. Hoy se deshace todo yugo desigual. Hoy se quiebran todos esos lazos emocionales que te están frenando de cumplir con la voluntad de Dios. Hoy recibes la fuerza para obedecer. Hoy obtienes el valor para soltar lo que te pesa. Hoy te llenas de fe para confiar en que Dios tiene algo mejor para ti. Eres un triunfador, no una víctima. Eres libre, no un esclavo de tus emociones. Eres un hijo de Dios, no un rehén de tus necesidades. Estás destinado a algo más grande, a mucho más que conformarte con migajas de cariño de quienes no saben valorarte. Hoy Dios te está llamando a un nivel superior, un nivel de santidad, un nivel de obediencia radical, un nivel de confianza absoluta. Y cuando te eleves a ese nivel, cuando respondas a la llamada, te darás cuenta de que lo que creías que estabas perdiendo era, en realidad, lo que te estaba impidiendo ganar. En Isaías 41:10 se dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha justa». Dios está contigo, te dará fuerzas, te asistirá, te mantendrá en pie. No estás solo en este camino. Y cuando mires hacia atrás en unos años, le agradecerás a Dios por cada puerta que cerró. Le estarás agradecido por cada no que te dio. Te sentirás agradecido por cada ocasión en la que te impidió meterte en algo que podría haberte arruinado. Porque te darás cuenta de que cada no de Dios era un sí disfrazado, un sí a algo mejor, un sí a su plan perfecto. Así que levántate ahora, levántate de la autocompasión, levántate de la terquedad, levántate de la rebeldía y camina en lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Camina en obediencia, camina en fe, camina en santidad, camina con la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en ti la llevará a cabo. Filipenses 1:6. Ten la confianza de que aquel que inició una buena obra en ti la completará hasta el día de Jesucristo. Dios no te dejará a medias. Él terminará lo que comenzó, cumplirá lo que prometió. Él te llevará hasta el final. Así que confía, obedece y observa cómo Dios hace lo imposible en tu vida. Porque cuando caminas con Él, cuando le obedeces, cuando le entregas tu corazón por completo, no hay límites a lo que Él puede lograr a través de ti y para ti. Levántate y vive lo que Dios ya ha proclamado sobre tu vida. Lo mejor está por venir. Amén.